Una de las preguntas que más leo con frecuencia en los vídeos es sobre el medio juego. ¿Qué hacer cuando acaba la apertura? Muchos os quedáis sin recursos, sin ideas. Pues bien, en este vídeo te voy a dar unas pistas, 5 ideas muy importantes para que puedas usarlas cuando acaba la apertura. Bienvenido amigo Luis Soler a un nuevo vídeo de este bello juego llamado Axe Race, donde vamos a hablar del medio juego, de qué cosas podemos hacer, qué recursos tenemos, y yo os aconsejo que cuando habéis acabado la apertura, es decir, habéis luchado por el centro con los peones, habéis desarrollado caballos y alfiles lo primero, os habéis enrocado, muchas veces habéis incluso conectado las torres en la primera fila, no hay piezas entre las dos torres, eso es muy importante. Y claro, estamos comenzando el medio juego y aquí no es tan sencillo porque no siempre tenemos unas leyes fundamentales como en la apertura y todo depende a veces de ciertos detalles concretos de la posición, pero te voy a dar algunas pistas. Por ejemplo, la primera de ellas tiene que ver con las torres. ¿Qué vamos a hacer con nuestras torres? Porque si en la apertura no se ponen en juego las torres, solamente nos enrocamos, que por supuesto va a ayudar al desarrollo de una de las torres. Pero ¿qué hacer con las torres? Si que estén conectadas en la primera fila es importante, pero también es muy importante que puedan ocupar las columnas que están despejadas. Aquellas columnas donde no hay peones se denominan columnas abiertas, por ejemplo en esta posición, la columna C es una columna abierta, no hay peones. Esas son las más importantes. Si no hubiera una totalmente despejada, pues una semiabierta, es decir, donde nosotros no tenemos peón, aunque el rival tenga. Por ejemplo, pues si aquí hubiera un peón negro en C7 en lugar de en D5, igualmente me podría interesar la columna C, porque yo no tengo un peón que me estorbe. Por lo tanto, la columna C en esta posición, pongamos que el negro juega alfil B7, pues yo quiero ir con una torre a esa casilla. Incluso doblar torres, que es una maniobra de poner las dos torres, una en C1 y otra en C2, para hacernos con el dominio. El objetivo de una columna abierta suele ser entrar en la posición enemiga, a veces simplemente crear ciertas amenazas en la posición enemiga. Muchas veces me puede entrar la duda de qué torre llevar. Bueno, trato de no dejar encerrada ninguna. Aquí, bueno, si voy a jugar en el flanco de dama y tengo planes de avanzar estos peones, a lo mejor podría llevar la torre de F y dejar esta aquí detrás de los peones que van a avanzar. Si no es así, a lo mejor puede ser más natural llevarla de A para que la otra torre pues le queden estas dos casillas donde pueden ir. No siempre, insisto, hay una columna abierta, por ejemplo en esta posición el blanco tiene una columna semiabierta que es la columna E, pues si yo tengo esta posición en el medio juego puedo pensar en llevar una torre aquí. Nuevamente pensamos lo mismo, si llevo la torre de A estaría encerrando a la torre de F, puede ser más natural jugar torre de F a E1. Sin embargo, y esto es interesante, podría ser interesante jugar torre de A E1 si yo tengo planes de avanzar luego el peón de F. Por lo que sea, luego voy a jugar así, pues ya mis dos torres sí están bien justo detrás de una en una columna y otra detrás de un peón que a lo mejor quiere seguir avanzando y crear amenaza. Así que el tema de las columnas, imprescindible. Y también es muy importante localizar los puntos de ruptura. ¿Qué son los puntos de ruptura? Es algo que tienes que hacer cuando llega el medio juego. Ver qué casillas son especialmente importantes porque entran en contacto o pueden entrar en contacto mis peones con los suyos. Por ejemplo, si yo tengo esta posición, tengo que saber que en F5 tengo un punto de ruptura, porque mi peón podría avanzar aquí, y que él tiene un punto de ruptura en F6. Los puntos de ruptura sirven para que se produzcan cambios de peones o se puedan producir, y entonces se despejen columnas también, o de pronto se abran líneas, se despejen líneas. También en C4 tengo un punto de ruptura, lo que pasa es que aquí a lo mejor es más difícil porque hay un caballo en C3, pero tengo que saber que las negras tienen un punto de ruptura en C5 con el que pueden luchar por el centro, porque ahí entrarían en contacto mis peones. Localizar esos puntos y pensar si me interesa usarlos o si tengo que tener cuidado porque el rival puede usarlos es fundamental en el medio juego. Insisto, cuando se producen las rupturas, se despejan columnas, diagonales, se abren líneas y hay que estar muy atentos a eso.
Otra idea que tengo que pensar cuando llega el medio juego es qué piezas me puede interesar cambiar. Porque si estamos, hombre, claro, si yo tengo una ventaja de material muy grande, ya sé que me suele interesar cambiar piezas para llegar a un final ganador. Pero no, en posiciones normales, equilibradas, ¿qué piezas me puede interesar cambiar? Bueno, pues esa es una idea interesante que a veces debo recurrir a ella. Por ejemplo, si yo tengo esta posición, quiero conquistar esta casilla, de pronto estoy pensando que puede ser interesante para el caballo. Bueno, pues tengo que ver que hay una casilla débil del rival, que la defiende una pieza, que a lo mejor me interesaría que esa pieza no estuviera y pensando en qué piezas me puede interesar cambiar, podría llegar a la conclusión de que venir con el alfil en algún momento, pongamos que está así, venir con el alfil en un momento a cambiarlo, pongamos que me juegan H6, a cambiarlo por ese caballo, cambio un alfil por un caballo que valen aproximadamente igual, pero estaré conquistando la casilla que me interesa. Es decir, una idea que puedo tener es qué piezas me interesa cambiar. Por ejemplo, si yo tengo esta posición con negras, puedo ver que su posición es agresiva, que me van a poner un caballo N5, que su alfil es muy molesto porque apunta a mi enroque, que mi alfil no es tan fuerte porque choca con el peón, y a lo mejor de pronto si soy negra, pues empiezo a pensar en que me pueden interesar ciertas simplificaciones, ciertos cambios. Normalmente si me van a atacar me pueden interesar. A lo mejor pienso en jugar caballo E4 para que se cambien los alfiles y se cambien piezas N4. O puedo pensar, oye, me interesa cambiar los alfiles de casillas blancas porque el suyo es más peligroso, ¿cómo podría? Y de pronto se me ocurre que a lo mejor puedo hacer dama C8 para apoyar alfil A6 y cambiar los alfiles de casillas blancas. Es decir, qué piezas me interesa cambiar es fundamental. La coordinación de piezas en ajedrez. Las piezas deben estar en las casillas más activas, donde tengan mayor movilidad, pero también, si es posible, que estén defendiéndose entre sí y que tengan facilidad para emprender acciones conjuntas. Por ejemplo, en esta posición, que es la misma que veíamos antes, tenemos un buen ejemplo de coordinación de piezas blancas, porque un alfil apunta al enroque, el otro alfil podría cambiarse por uno de los defensores del enroque, el caballo está listo para centralizarse y también poder participar en un ataque. Si el caballo se acaba centralizando en un momento dado, pongamos que viene a la casilla E5, se abre diagonal para la dama para pasar al ataque contra el enroque enemigo. También una torre podría pasar por la tercera fila. Tenemos un ejemplo de cooperación, colaboración de piezas. Es decir, buscaré posiciones donde mis piezas están activas, tienen movilidad, están defendidas, si puede ser entre sí, todas defendidas, y a ser posible que tengan la facilidad de emprender acciones conjuntas. Si tienes una pieza por aquí haciendo una cosa, otra perdida por ahí, trata de organizarlas. Coordinación. Por último, una de las cuestiones más importantes que tenemos que tener presentes cuando llega el mediojuego es la situación de los reyes. Mira tu rey, mira el rey enemigo, porque eso nos va a dar pistas fundamentales a la hora de elegir un plan. Por ejemplo, en la posición que tenemos ahora mismo en el tablero, si vemos esta posición, el rey de las negras está débil porque ha avanzado los peones del enroque, porque la mayoría de sus piezas están en el otro flanco, están en el flanco de dama, el rey está algo indefenso. Si yo fuera blancas en esta posición, miraría a los reyes y vería que mi rey está seguro, no tiene una estructura de peones en el enroque debilitada porque estén los peones avanzados, doblados o porque no haya peones. Mi rey está seguro, tiene muchas piezas que lo defienden cerca, no me preocuparía por mi rey, pero sí miraría al rey enemigo y vería que sus peones están avanzados, que las piezas están lejos, y seguramente podría pensar que un plan de ataque contra ese rey negro va a ser posible en esta posición. A lo mejor ya pues miraré cómo llevar más piezas, cómo entrar con mis piezas en ciertas casillas, a lo mejor despejaría el camino del caballo buscando quizá un sacrificio o una ruptura en F4 para seguir avanzando o para abrirle paso a la torre. Ideas relacionadas con el rey enemigo, acercarme con mis piezas, romper allí con mis peones y realizar un ataque. Fundamental, mirar los reyes
qué ocurre con ellos. Eso nos va a dar una pista fundamental. Espero que estas 5 ideas, estos 5 recursos del mediojuego te sean muy útil. Deja las preguntas que quieras, que podemos ver en siguiente vídeo, y qué ideas de mediojuego te preocupan más. Nos vemos muy pronto. Un abrazo, amigo.